Victoria ante el Sevilla con gol de Rocío Gálvez y golazo de Sweet Caroline Weir. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Pues sí, victoria del Real Madrid femenino 2-0 frente al Sevilla con los goles en córner de Rocío Gálvez y luego al final del partido golazo en una contra de Caroline Weir, golazo de la escocesa en un partido que no ha sido fácil, no ha sido un partidazo, pero creo que el Madrid ha sido superior al Sevilla. Hemos tenido más situaciones, también el Sevilla ha tenido las suyas, pero creo que hemos tenido más situación de llegada, algo de desconcierto en el último pase, nos ha faltado algo. También nos ha faltado algo de profundidad. Ya sabéis que a mí lo de Atenea en la derecha no me convence. Y la disposición del equipo pues ha sido dominante, pero no ha sido muy efectiva en cuanto al área ofensiva se refiere, ¿no? O sea que creo que nos ha faltado un poquito de detalle técnico en el último pase, el último desborde, tanto de Caroline como en primera parte como de Atenea del Castillo. Naikari prácticamente no aparecía, no había situaciones de balón de 9 para ella. Y sí que aparecía bastante Teresa Velleira, Maite Oroz, pero esa situación de por momentos dominar el esférico, poco a poco en la segunda parte el Sevilla con Prieto y con Payne, sobre todo en el perfil izquierdo, que ha sido lo más peligroso del conjunto hispalense, por ahí nos generaban algunos problemas. O sea que el partido con ciertas notas de control al comienzo, pero luego poco a poco había cierto aire de anarquía, ¿no? Y en eso el Sevilla parecía que se sentía cómodo porque es un equipo que para poder correr sí que tiene jugadoras, ¿no? Y Martín Prieto la conocemos muy bien, es una futbolista que en los duelos directos es de las delanteras más determinantes de esta Liga F. Pero bueno, hay que poner en valor buena victoria ante un buen equipo y con el desgaste que lleva el equipo esta última semana y media, creo que hay que ponerlo en contexto. Eran 3 puntos elementales para seguir arriba, para seguir al acecho del Barça, para seguir, pues bueno, generando sensación anímica positiva. Y en la segunda parte, pues tampoco tuvimos una entrada triunfal, algunas pérdidas un poco tontas, no terminamos de tener un juego fluido, continuista, y por ahí no armábamos todo el daño que deberíamos en ataque, ¿no? Creo que nos ha faltado un poquito de determinación en últimos pases. Luego es verdad que creo que en los cambios ha estado Toril bastante bien, ha quitado a Lucía, ha dejado el carril una especie de 3-4-3 por momentos, ha cambiado el sistema, siempre Toril agita la coctelera o casi siempre para cambiar las cosas y creo que en eso también hoy ha estado bien en busca del marcador. Ahí está juego aéreo, Rocío Gálvez, el córner, muy importante que en los córners con Kathleen y con Rocío hagamos daño en esas situaciones, la estrategia tiene que ser un punto importante para este Real Madrid femenino de Toril y con ese gol yo creo que el equipo se sintió cómodo, empezaron a aparecer más espacios frente a un Sevilla que antes estaba bastante bien armado defensivamente y ahí pues teníamos más situación para poder correr campo a través y hacer más daño. Entrada importante de Esther González que le dio un poquito también de empaque al ataque del Real Madrid, también el punzante como siempre de la buena de Olga Carmona, dando profundidad junto a una Esbaba que por cierto ha hecho un gran partido, para mí de lo mejor Sofía Esbaba, junto a Velleira, junto a Maite Oroz, de lo mejorcito del Real Madrid y junto a Caroline Weir, que, pues lo dicho, puede tener más o menos apariciones, pero es que va a gol por partido, asistencia por partido, esta vez para finiquitar, golazo, gol cruzado, imparable para la guardameta y demostrando que es una de las mejores jugadoras obviamente de esta liga, y están los números, son incontestables, los números que está llevando la escocesa, y qué importante, chicos, es Caroline Weir para este equipo, ¿no? Feller me hubiera gustado que entrara antes, entró en los minutos finales para a partir del 80 buscar situaciones de contragolpe claras por el perfil derecho. Parece que Toril tiene a la francesa como el recambio natural de Atenea. Yo espero que aparezca de manera progresiva más veces en el campo de titular. Creo que eso va a ser así, es necesario para este Real Madrid. Feller da ese físico y esa velocidad que va a ser importante con el paso de la temporada para el Real Madrid femenino. Así que bueno, en resumidas cuentas, no hemos hecho un partidazo, pero hemos sido merecedoras de ganar este partido, hemos sido mejor que el Sevilla, que ha tenido un par de situaciones, en una sobre todo Misa, que ha tenido que intervenir en una acción muy parecida a la de Diani frente al PSG, pero creo que hemos tenido la posesión, el dominio, las sensaciones, el ritmo de juego, pero nos ha faltado algo de frescura. Creo que eso se debe al desgaste que hemos tenido ante Levante, ante PSG haciendo un esfuerzo importante para competir ante uno de los top europeos. O sea que realmente, lo dicho, hay que tener en contexto también el partido para poderlo evaluar de manera más precisa. Me gustaría que dejéis vuestro comentario respecto al Madrid. ¿Os ha gustado, sí o no? ¿Qué jugador os ha gustado más? ¿Qué os ha parecido el equipo? Próxima parada este próximo jueves frente al Villarreal. Toca seguir ganando.
estando ahí, ya estamos ahí, pues vamos a estar, ¿no? Lo normal es que el Madrid esté a la estela del Barça en esta liga, porque no hay ningún equipo al margen del Barça mejor que el Real Madrid, y tenemos que cumplir con esos requisitos competitivos, y el equipo en la liga lo está haciendo muy bien. En líneas generales lo está haciendo de notable, creo yo, así haciendo una evaluación a vista de pájaro. Y bueno, a ver qué tal vamos esta semana. Creo que van a ser días importantes de recuperación física, porque el equipo en algún momento, aun siendo superior físicamente a este Sevilla, creo que ha habido algún momento donde nos ha costado marcar esa velocidad diferencial arriba para podernos situar mejor, ¿no? La pareja Rocío-Catherine, que no lo he comentado, tiene que ser la pareja titular sí o sí, por delante de Iván Andrés. Creo que Toril eso lo tiene bastante claro. Lucía ahí pues un poco alternando con Kenty Robles, aunque debería ser también Lucía la titular. Y creo que Toril tiene bastante claro el esquema del equipo y qué cosas quiere de este Real Madrid femenino 2022-2023. Pues nada, chicos, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.